¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y por fin llegó el día que vamos a hablar del final de una de las grandes producciones coreanas de todos los tiempos, un final del cual ya su creador había dicho que no era de esos finales que va a dejar a todos contentos, pero desde ya les digo que no es un final que pasa desapercibido y también les recomiendo que tengan a mano pañuelitos porque hay sorpresas y muchas de ellas son sumamente tristes. A mí la verdad me pareció perfecto, siento que logra cerrar todo y lo que más valoro es que no se buscó ni estirar ni rellenar nada en su trama, convirtiéndose esta en otra de los grandes clásicos modernos en la industria de las series por su relevancia internacional. Puede no gustarte su final o incluso puede que nunca la hayas visto, pero no se puede negar el éxito y el nivel de fanatismo que generó esta serie. Porque así como en su momento hablamos de Lost, Breaking Bad, Games of Thrones y Vikingos, el juego del calamar marcó un antes y un después para la industria audiovisual surcoreana, guiado también por el éxito de las películas de Tren a Busan de Yeon Sang-ho y Parasite de Bong Joon-ho, en conjunción a todos los logros obtenidos por BTS en la música. Pero bueno, como es una continuación directa de la segunda temporada en este video, primero voy a decir un par de datos, una breve recapitulación de lo que sucedió en la segunda y luego ya voy a hablar con spoilers sobre todo lo sucedido en esta temporada final. Y también un poco de sobreanálisis porque imagino que toda persona que le dio play a este video viene a ver una opinión del final, más que una recomendación o saber de qué va la trama. Por ende, no perdamos más tiempo y hablemos de la tercera temporada de El Juego del Calamar. Y como el público siempre se renueva, aprovecho para recomendarles nuevamente la película y el manga de Battle Royale, que es para mí el origen de este tipo de historias y la causante de que a mí me gusten tanto las producciones asiáticas. Serie surcoreana de thriller de supervivencia original de Netflix que se estrenó el viernes 27 de junio del 2025 en su plataforma. En total son 6 episodios de 1 hora cada uno, los cuales están escritos y dirigidos por Won Dong-hyuk, la misma persona que estuvo detrás del éxito de las temporadas anteriores. No dirigió ninguna otra serie más que esta producción de Netflix, pero sí realizó 4 películas: Mi Padre en el 2007, Silenciado en 2011, Miss Granny en el 2014 y La Fortaleza en el año 2017. Después de ganar los juegos, Gi-hun pasó 3 años tratando de encontrar al hombre de traje que los reclutaba en el metro. Para esto, él le pagó a un grupo de matones para mantener vigilada cada estación y una vez que lo encuentra, luego de varias situaciones, lo termina matando y obtiene una de las tarjetas con el número de invitación para participar otra vez a los juegos. Y también da la casualidad que se encuentra con el detective Wang, que también sobrevivió a la isla y estuvo durante un tiempo buscándola para volver y detener a su hermano. Por lo cual empiezan a trabajar juntos e idear un plan para que Gi-hun regrese a los juegos con un transmisor que permita que Wang junto a otros matones y un arsenal que compró ataquen ese lugar. Pero algo termina saliendo mal y pierden el rastro de Gi-hun, por lo cual todo el equipo junto a un dron se sube al barco del hombre que había encontrado a Wang en el agua y que lo había llevado al hospital, que es la única persona en la que él confía, y se lanzan al mar a buscar a Gi-hun porque saben que cuando empiecen los juegos tienen solamente 6 días para poder encontrarlo. Al mismo tiempo, Gi-hun despierta en esta habitación que ya todos conocemos y en este lugar vamos a tener 456 jugadores. El premio es de 45.600.000 millones y como en la primera temporada hay una gran variedad de personajes con los cuales vamos a empatizar mucho, más allá de que todos son deudores con un objetivo individual. La novedad es que al final de cada juego van a votar por si deben continuar jugando o deben irse con lo acumulado hasta ahora y repartirse el dinero entre los que quedaron vivos. Comenzaron jugando a luz roja, a luz verde, el juego que ya vimos en la primera temporada de cruzar la línea antes de que termine el tiempo, y tienen que hacerlo mientras la niña robot gigante está de espaldas y la luz verde esté prendida, porque cuando ella se da vuelta y la luz se pone roja tienen que quedarse quietos porque si se mueven los francotiradores le disparan. Y gracias a que nuestro protagonista les dice cómo tienen que jugar, son 365 los que completaron el primer juego. Después el segundo juego fue el pentatlón de 6 piernas, donde tenían que superar 5 minijuegos en grupos de 5 en un determinado tiempo. Si no lo lograban, morían los 5. Al terminar este juego quedaron solo 255. Y después tuvimos el tercer juego, que fue el Mingle, que consistía en que todos debían subirse a una plataforma giratoria que al detenerse se les indicaba un número y ese número indicaba la cantidad de personas que tenían que meterse en unos cuartos que estaban alrededor de esa plataforma. Por lo cual rápidamente tenían que emparejarse con otros porque si quedaban afuera los mataban, lo mismo si no cumplían con la cantidad exacta que se les decía que tenían que entrar a esa habitación. Y al finalizar ese juego quedaron solo 100 participantes, por lo que a la hora de la votación todo se complica porque la mitad se quería ir y la otra mitad quería seguir sumando dinero al premio. Entonces empiezan a matarse entre sí, lo cual Gi-hun aprovecha esto para sorprender a alguno de los encapuchados, tomar sus armas y tratar de llegar al cuarto de control donde estaba el líder.
pero como ya sabíamos, él en realidad estaba infiltrado y se encarga de resolver rápidamente este problema. Se pone su máscara y termina matando al mejor amigo de Gyun frente a él como una forma de castigo por sus acciones. Mientras todo esto sucede, dentro de los empleados de los organizadores de los juegos hay también un conflicto, en donde conocimos a una chica norcoreana que es una de las que usa el mameluco rosa con máscara y está encargada de eliminar a los jugadores que van perdiendo, pero que tiene cierto roce con algunos de sus compañeros que dejaban vivo a algunos para seguir con el negociado de órganos que también habíamos visto en la primera temporada, y que es algo con lo que ella no está de acuerdo más allá de estar trabajando en este lugar. Esta nueva temporada retoma cada una de estas 3 subtramas y les da un cierre a cada una de ellas. Por un lado, la trama principal de Gyun dentro de los juegos, la subtrama del detective Wan tratando de encontrar la isla y la subtrama de la norcoreana tratando de salvar al jugador 246. Al igual que la temporada anterior, tiene una estructura que es clásica, que en gran parte es lineal, salvo algún que otro episodio donde se utiliza un flashback para remarcar la diferencia entre los 2 personajes más importantes de la serie. Lo que sí es muy notorio en esta temporada es el tono que maneja la historia. Hace unos días volví a ver la segunda temporada como para tener más fresco todo, y hay muchos momentos que tienen mucha comedia como para descomprimir el drama. Esto es algo que también se usaba en la primera temporada y también es algo muy común que podemos encontrar en la gran mayoría de las producciones surcoreanas. Esto de usar la ironía y ciertos gags de comedia costumbrista, como por ejemplo la señora pegándole a su hijo como si fuera un niño de la vecindad del Chavo y no un adulto lleno de deudas obligado a tener que jugar esos juegos para sobrevivir. Ese tono irónico siempre existió en estas producciones, pero se hizo muy popular a partir del éxito internacional de la película de Parasite de Bong Joon-ho, lo cual, como ya dije antes, fue un antes y un después para la industria del cine surcoreano, y el juego del calamar es el equivalente dentro de la industria de las series surcoreanas, porque se logró realizar una historia que es entretenida, comercial, pero apoyada en una fuerte crítica social con la que se puede llegar a identificar gran parte del mundo. Algo parecido sucedió en su momento con La Casa de Papel, y hubo muchas comparaciones entre la serie española y la serie surcoreana por esto de que ambas series tenían personajes usando mamelucos y una máscara. El tema fue que La Casa de Papel cayó exactamente en parte de lo que critica el juego del calamar, la ambición desmedida por ganar más plata, porque estiraron a más no poder la trama. Y eso hay que valorarlo. El director y escritor del juego del calamar hizo un guión que justifica el regreso del protagonista y le da un buen final. Y hay un notorio cambio entre el guión de la primera temporada, que tenía cierta simpatía graciosa con el que después vimos en la segunda, que se convirtió en alguien totalmente roto en busca de venganza, y en esta tercera temporada, después de que mataran a su mejor amigo, la verdad que quedó completamente destruido. Y esto también es algo que se aprecia en la trama, porque no hay ni comedia, ni ironía, ni ningún comentario gracioso. La historia entra de lleno en el drama oscuro y desesperanzador que tienen los juegos, transformando la historia del jugador 456 en una tragedia pura. Algo que había hecho muy bien la segunda temporada era potenciar al máximo todo lo bueno de la primera, corregir varios errores de guión, y se enfocaba mucho más en la humanidad de los personajes, o en la falta de ella, donde la gracia de su trama era que los espectadores empaticemos con los personajes por más que no estemos de acuerdo con ciertas decisiones que toman. Uno sabe que el juego lo gana uno, que es inevitable que terminen muriendo los personajes que mejor nos caen, incluso hasta los que nos caen mal, porque a mí la muerte de Thanos me sorprendió y dentro de todo era un loquito que me caía bien. Pero también hay otros personajes que te generan indignación pura y estás deseando que tengan la peor de las muertes. Pero para explicarlo mejor, hablemos un poco del arco dramático de Gyun. El juego del calamar es una metáfora social que funciona como una crítica feroz al capitalismo contemporáneo, mostrando cómo los sistemas económicos pueden empujar a las personas a competir, humillarse o incluso a matarse entre sí para sobrevivir en un contexto de desigualdad extrema. Es lo que llamamos una alegoría social moderna. Y esto que digo no es nada nuevo, es exactamente lo que su director nos está diciendo sobre el guión cuando le preguntan qué es lo que está buscando decir. Incluso es algo que deja bien en claro en la trama, porque el guión también tiene momentos en los que se autoexplica. Para esto también utiliza el personaje de Gyun, un hombre adulto que representa al individuo común derrotado por una sociedad extremadamente capitalista, el cual tomó muchas malas decisiones y vemos que debido a eso terminó recontraendeudado hasta que le llega la oportunidad de participar a estos juegos y cambiar su vida. Un hombre que es padre, que ama a su hija, que tiene una personalidad simpática y un poco infantil, que cambió completamente luego de sobrevivir a la brutalidad de estos juegos, donde tuvo que enfrentarse a su propia moralidad y también fue
aparte de la muerte de su viejo amigo en ese juego final. ¿Qué significa ganar cuando otros mueren para que vos vivas? Esa es la pregunta que le queda dando vueltas a Gyun, y en la segunda temporada su rol se transforma en un redentor trágico, alguien que decide volver a este infierno para destruirlo desde adentro. Y acá es donde comienza a gestarse más fuerte la crítica social en forma de subtexto latente. Porque el guion te plantea que pelear contra el sistema siempre de alguna manera te termina devorando. Lo diplomático vemos que no funciona porque todos quieren ganar más plata, su rebelión con las armas fracasa, sus aliados mueren y su humanidad es puesta a prueba en cada decisión nueva. Entonces, Gyun se termina convirtiendo en un ser roto que después termina matando a The Hope por haberlos traicionado, es decir, que termina volviendo a ser funcional a este sistema y de forma directa porque cede a sus impulsos. Pero todo va a cambiar cuando la señora 149 le pide que ayude a sobrevivir a Jung-hee y a su bebé. Y este hecho es sumamente significante porque tiene que ver con la última acción de humanidad que le puede llegar a quedar a Gyun, luego de que este lugar lo haya devorado por completo. El nacimiento de la bebé es el hecho más importante de esta tercera temporada porque es la metáfora viva de la esperanza, de la inocencia y la posibilidad de redención en un mundo devastado por la violencia y la lógica de la competencia extrema. Y además tiene una carga simbólica doble para el espectador, porque por un lado representa la desesperación de esta mujer de tener que ir a ese lugar embarazada sabiendo que podía terminar teniéndolo en ese lugar, lo cual después vemos que sucede, y da pie después al otro gran concepto que simboliza este bebé, sobre qué tan cruel tienen que ser estas personas o este sistema para poner a competir a un recién nacido dentro de estos juegos. Cuando me refiero a que el bebé es el hecho más importante de la temporada, es porque lo hace en un contexto donde todo pareciera estar perdido. Hyun-soo muere al volver por Jeon y Jung-hee, incluso cuando había descubierto la salida y tenía las llaves con ella. Luego, la señora Geun-ja acuchilla a su propio hijo para evitar que este ataque a Jung-hee, algo con lo que ella después no puede vivir y por eso le pide a Gyun que las cuide, y al día siguiente vemos que se termina ahorcando. Después, como Jung-hee se da cuenta que su cuerpo está muy mal como para seguir, se termina sacrificando para que Gyun no se tenga que preocupar por ella y tal vez de esa manera le dé una chance a su bebé de sobrevivir. Y al final vemos que Gyun, luego de ganarle a los 7 restantes, decide sacrificarse él para que la bebé sea la ganadora, como un acto de resistencia de humanidad dentro de este sistema que se basa en la destrucción y el beneficio individual. Lo cual acá el guión con esto te retrata la idea de cómo funcionan los actos de bondad, que obviamente acá está llevado a un extremo porque es como una cadena de sacrificios. Cada uno de estos personajes muere para proteger al otro, y este tipo de acciones inspira, mantiene o despierta la esperanza en los otros, y esto también aplica en sentido contrario, porque la ira o el miedo también son emociones que se propagan más rápido que un virus, y eso es algo que vemos representado de una forma muy explícita en gran parte de la trama. Y con esto la serie te está queriendo decir que hay que ser débiles, sumisos o vivir sacrificándose por todo el mundo. No, obvio que no. Primero porque hay que tener en cuenta que los personajes que presentan no son héroes ni nada por el estilo, cada uno tiene su pasado, y en el juego vemos que tienen actitudes que son egoístas, que por su culpa termina muriendo algún otro personaje y después en algún punto logran redimirse, aunque eso les termina costando la vida. Pero estos actos generan en un otro una reacción. Por ejemplo, en el líder enmascarado hay algo de compasión al ver lo que hizo Gyun, que en ningún momento actuó como él lo había hecho en otro juego, y por esto le entrega a la bebé y el dinero a su hermano para que la termine protegiendo. Y después también vemos que le lleva a la hija de Gyun una tarjeta con el dinero y la noticia de que su padre murió, como para que tenga un cierre y no tenga algún resentimiento porque desapareció de su vida. Y por otro lado, el sacrificio de Gyun genera también en la ex oficial norcoreana algo que hace que al ver lo que él hace, ella no se termine quitando la vida, porque como que le da esperanzas de seguir buscando a su propia hija, lo cual también hay que recordar que toda la subtrama de ella es porque se da cuenta de la crueldad de la que está siendo parte, y por eso decide ayudar al jugador 246, porque sabe que él fue ahí para ganar dinero para el tratamiento que necesita su hija. El bien y el mal en esta serie van casi por la misma línea, porque como dije antes, los personajes no son en su mayoría gente con un pasado intachable, pero sí hay algunos que están ahí por la búsqueda desesperada de una mejor vida. Por ejemplo, la chica embarazada, la madre que quiere ayudar a su hijo a pagar sus deudas, la mujer trans que desea poder pagar su tratamiento, y el jugador 246 que quiere el dinero para ayudar a su hija. Ellos serían los personajes que podríamos considerar como con motivaciones nobles, porque todos los demás jugadores caen en la ambición desmedida de querer algo más,
y hay 5 personajes que representan estereotipos de grandes figuras actuales corrompidas. El pibe 333, que es el padre de la bebé, es el típico influencer que te vende o te sugiere a dónde tenés que invertir, que por lo general siempre termina siendo una estafa para ganar más dinero él, la clara imagen de alguien que está dispuesto a matar a su propia hija por la plata. Después está el rapero Thanos, que es el artista adicto, que es quien introduce las drogas en el juego, mostrando cómo le pega al 124, ya que era medio psicópata, y las drogas lo terminan llevando a una locura eufórica. Mientras que en el caso de Min-Soo, que es un joven introvertido, estas pastillas lo llevan a una angustia y una paranoia constante. Luego está el viejo del número 100, que representa esa figura de adulto vende humo como político de barrio, que se la sabe todas, que es el más recto y con más experiencia, pero es el más chanta de todos los personajes. Después tenemos a la chamana, que utiliza la religión para aprovecharse de los demás, y aquellos que la seguían y le creyeron los terminó usando de escudo como para poder escapar. Y por último, los empleados de seguridad del juego, que utilizan su posición para beneficiarse con los órganos de los participantes. Y acá nos vamos a poner a sobreanalizar un poco esto, porque el creador de esta serie te plantea una alegoría social donde estas 4 figuras sociales son muy reconocibles: el influencer, el artista, el político, la religiosa y las fuerzas de seguridad. Los 5 están corrompidos por la ambición, pero son parte de un sistema manejado por un líder enmascarado que genera sentimientos ambiguos sobre el final, porque él es frío y despiadado porque no conoce otra forma de ser. Para decirlo simple, si nunca nadie fue bueno con vos o nunca viste a nadie teniendo buenas acciones, nunca vas a ser bueno. Esto el guión lo sobreexplica cuando le da la daga a Gyun y se nos muestra los flashbacks de que a él le ofrecieron lo mismo, y vemos que él sí terminó matando a todos mientras dormían. Y es por esto que él actúa diferente en el final, porque conocer a Gyun le demostró que existe otra forma de ser a la que él conocía, aunque no sabemos qué tan profundo fue ese cambio. Y por último, algo que también hay que remarcar es que este líder trabaja para la satisfacción de unos pocos, que son estos millonarios enmascarados. Y el hecho de que ninguno de ellos sea coreano te habla de un poder manejado por figuras extranjeras. Ahora bien, dicho todo lo anterior, entonces podríamos pensar que lo que el juego del calamar nos quiere decir con su guión es que en un mundo que te obliga a competir, a traicionar y a sobrevivir a costa del otro, elegir el bien común es el único acto verdaderamente humano, aunque eso implique tener que perder. Y para esto también hay que tener en cuenta 3 puntos importantes que nos presenta la serie: la crítica al espectáculo de la miseria, ya que la serie no solo expone y denuncia la desigualdad, sino también la desensibilización colectiva frente al sufrimiento ajeno. Después también nos muestra la inutilidad de la violencia como solución a los problemas, porque a lo largo de las 3 temporadas los intentos de rebelión a través de las armas o de la violencia fracasan, y las pocas cosas que se logran se hace a través de actos de compañerismo, empatía o del sacrificio personal. Y después, por último, tenemos la idea final de que el acto más revolucionario es cuidar de otro, aunque el sistema o la sociedad pareciera querer que nos volvamos cada vez más insensibles. Una serie a la cual le tomé mucho cariño desde el día 1, que la recomiendo y la seguiré recomendando. Ojalá el spin-off esté a la altura, aunque ya el hecho de hacer un cameo con Cate Blanchett es un muy buen inicio. No sé a ustedes qué les pareció la serie, si les gustó, si no les gustó, cuál fue la muerte que más sufrieron, o si se esperaban ese final. Yo la verdad sí me lo esperaba, porque al igual que Breaking Bad, era la única manera que le veía ese final a este personaje. Así que nada, si llegaste hasta acá y me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo. Espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido, y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.